¿Cuál sería el escenario ideal para ese pobre que acaba de despertar y que se acaba de enterar que está en una película? Tener el guión completo. Tener el guión completo. Si yo tuviera el guión completo, no solo entendería el sentido de esa escena, entendería el sentido de esa escena en toda la película. Comprendería el para qué está pasando eso, qué sentido tiene con lo que vendrá en el futuro y de qué viene derivado. ¿De qué cosas viene derivada de mi pasado? Ah, esto pasa porque este hombre era mi enemigo al que le arruiné porque puse la empresa al lado y ahora viene a vengarse de mí. Claro, claro. Y vas casando historias y de repente la película cobra sentido para ti. Y ahora te puedes manejar de escena en escena sin ningún problema. Puedes equivocarte de frase en alguna ocasión, pero afinarás rápido. Afinarás rápido. El sentido sí lo tienes cogido. No hay problema. Nada te asusta. Nada es real. No le pasa nada. Y además sé de qué va esto. En un momento dado puedo hasta improvisar un poco, que tiene su puntito. ¿Vale? Esto es la descodificación natural. Sencillo, ¿eh? Mira, lo ha entendido hasta el niño. Lo ha entendido hasta el niño. Bien. La clave de todo esto, que es lo que te permite la descodificación en sí, es, generalmente nos vamos a encontrar en el escenario 1, abriendo los ojos ante situaciones y acumulando sufrimiento. Necesitamos actuar para poder volver a la calma, para poder estar relajados. Necesitamos empezar a ver todo lo que nos rodea con otros ojos, para no reaccionar, para poder responder. Fijaros en lo siguiente. Todo esto que acabamos de semi-escenificar, de la película, del rodaje, etc., es un simbolismo de cómo operamos en nuestra vida, en esto que llamamos nuestra vida. ¿Cómo operamos en esto? El plató en sí, ¿qué es lo que simboliza? Simboliza el mundo en el que vivimos, el mundo que vemos, nuestro escenario. Es nuestro escenario. Las calles, el mundo, con sus leyes, con sus países, con sus historias, es nuestro escenario. ¿Quiénes son los otros actores? Los otros actores son los personajes con los que nos cruzamos día a día. Amigos, vecinos, familia, mis hijos, mi pareja, mis jefes, mis compañeros de trabajo. Todos los personajes con los que interactuamos. Todos ellos. Y una pregunta importantísima. Bueno, las escenas, ¿qué son? Son las situaciones de nuestra vida. Son situaciones de nuestra vida que se reproducen y que muchas veces se repiten. ¿Alguno de aquí ha tenido la sensación de que, joder, siempre me acabo encontrando con el mismo tipo de persona? ¿Alguno lo ha tenido? O que toda la vida siempre me toca a mí, cualquier situación, es que nunca me toca mi ascenso, es que siempre me echan a mí, es que a mí nunca me escogen jugando al fútbol. Todo eso. Situaciones repetitivas, escenas que no has podido resolver y que vuelven a ti para ser resueltas. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quién? El actor principal. El actor principal, el protagonista. ¿El? Guionista. Sí. Sí, gracias, María. No somos el actor principal, ni mucho menos. Ni mucho menos. Eso es lo que nos creemos. Así es como vivimos la realidad. Vivimos creyendo que somos un cuerpo. No. Somos el guionista. Si me apuras incluso y me aprietas un poco, te diría que ni siquiera el guionista. Somos el escritor. Somos el escritor. Somos esa parte creativa, ese ser que de repente dice, tengo un montón de cosas que expresar dentro. Son tantas que yo no puedo experimentarlas por mí mismo. Así que creo a una serie de personajes y hago que las vivan.
Porque mientras describo cómo las viven, mientras lo observo, mientras lo leo, estoy expresando lo que tengo dentro. Y lo puedo experimentar. Lo experimento. Soy el ser creativo. Ese es el que somos nosotros. Si me apura, el director es esa parte de nosotros inconsciente y tozuda que está detrás de nosotros siempre diciéndonos: uff, total, que sigues sin resolver tus situaciones, ¿no? Pues otra vez la misma. Y el guionista a lo mejor es el que te cambia un poco el decorado. Te voy a poner otra situación a ver si así lo entiendes, ¿vale? Pero nosotros somos el escritor y se nos olvida. Y se nos olvida que el actor principal, que es lo que sentimos, es nuestra herramienta de percepción. Es el medio a través del cual ese escritor se expresa para experimentar una serie de emociones, una serie de situaciones que le permitan expresar algo, expresar una idea, expresar una energía, expresar una emoción, un sentimiento, a través de que para el escritor de un personaje, si asimilamos el escritor a el ser, a Dios, a la inteligencia universal, a eso que realmente somos y que no admite nombre, porque es ridículo ponerle un nombre. Eso que somos se expresa a través de todos nosotros. Y lo único que quiere es eso, expresarse y experimentar una serie de emociones. Quiere experimentarlo. Ojo, no quiere sufrir. No quiere sufrir. Que nadie piense que, es que yo quiero venir a experimentar el sufrimiento. No. Tú vas a venir o quieres venir porque el escritor ha encontrado como recurso, porque el ser ha encontrado que una situación de sufrimiento te puede permitir a ti salir de él y aprender o descubrir cómo salir de aquello, cómo expresar tu energía o tu emoción saliendo y siendo capaz de salir de esa situación que poco a poco te has ido tú generando por sencillamente salirte de la coherencia. Si el escritor tiene una especie de guión establecido que tiene un sentido, la vida en sí que crea el ser creativo es sencillamente un juego. Un juego que consiste en ¿qué? En integrar una serie de experiencias a lo largo de la vida. Integrar una experiencia ¿qué es? Pues es actualizar nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, integrar emociones y expresarnos energéticamente también, con suavidad, con crudeza, es vivir. Y todas esas expresiones, la clave para que integremos una experiencia es muy sencilla, es la única regla del juego: actúa con coherencia. Cuando actúas con coherencia, sientes, piensas y haces en consonancia. Esto no se tiene por qué traducir en que las situaciones que estén delante tuya sean más o menos agradables, forman parte de la obra. Y si la veo como una obra, no me va a afectar de la misma manera. Ahora, lo que sí tengo claro es que si yo actúo en coherencia, yo no sufro. Me puede gustar más o menos lo que estoy viendo delante, pero yo estoy en mi eje, soy coherente, siento lo que estoy haciendo y lo digo, y no tengo ningún problema. Es importantísimo entender esto. ¿Por qué? Porque si os paráis a pensar, el escritor, a través de sus personajes, todos esos personajes, ¿dónde estaban antes de plasmarse en la obra? ¿Dónde estaban? Estaban dentro de él. Estaban dentro de él, en su cabeza, con esas emociones que quería experimentar y que le da salida a través de un personaje. Estaban dentro de él. Todo lo que hay en la escena forma parte de él. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque todo lo que tenemos delante forma parte de lo mismo. Porque todos somos exactamente lo mismo. Por eso no hay que confundir el actuar con coherencia con voy a pasar por encima de todo el mundo porque lo que me apetece ahora es pisarte la cabeza.
ahí no hay coherencia. Porque cuando hay coherencia, tú entiendes que estás interactuando contigo. Y cuando entiendes que estás interactuando contigo, es cuando cobra sentido esa frase de dar es recibir. Porque ¿a quién diablos le estoy dando? A mí. A mí mismo. A mí mismo. Este es el prisma a través del cual podéis cambiar vuestra forma de ver la vida. Si yo empiezo a interpretar que las situaciones que estoy viviendo, las escenas, tienen un sentido, no a preguntarme por qué me hacen esto o por qué está pasando esto, sino ¿para qué está pasando? ¿Qué sentido tiene esto para mí? Oye, la perspectiva cambia. De repente mi foco de atención no está tanto fuera como en mí mismo, en intentar resolver mis cuestiones, en desenlazar los nudos emocionales que tengo dentro. Esa es la clave. A través de la descodificación natural usamos este prisma, que lo explicamos mucho más en concreto, que eso es lo que pretendemos hacer a través de la descodificación doméstica en los talleres que vayamos organizando, explicar este prisma. Y una cuestión muy importante que es la parte de entender el para qué. Eso de aquello de ir reconstruyendo el guión. Si tengo el guión completo de la película, genial, porque entenderé todo el sentido global y entenderé que determinadas situaciones las estoy viviendo para resolver una cuestión emocional mía. Entenderé que determinadas situaciones las estoy viviendo para ayudar a otros a resolver una situación. Puede que a mi familia, puede que a mis padres, puede que a mis hijos. Todo, si yo tengo todas las piezas del puzzle, interactuar con el universo me resulta bastante más sencillo. Al margen de no vivirlo como un sufrimiento, sino tratar de descubrir qué hay detrás de cada experiencia, de cada situación, qué tiene que ver conmigo, para qué está pasando lo que está pasando. Dejo de ser una víctima del mundo. Me convierto en un detective. De repente me permito, ¿os acordáis de aquel cambio del susto inicial a que, vale, no tengo todo el guión, pero voy a preocuparme por, a ver si le pregunto al tramoyista aquel y me cuenta un poquito de qué va esta película o de qué va esta escena. De repente empiezo a reconstruir mi guión. Hay fórmulas para hacerlo. Y a través de la descodificación las podremos ver en descodificación doméstica. Son muy fáciles. Que nadie se crea que es un estado mental en el que hay que entrar y necesitas una preiluminación previa de 14 amperios. No. Es una cosa sencilla y lo plantearemos de esa forma. ¿Cómo puedo empezar a entender los para qué? El guión de mi vida. El guión de mi vida. De esa forma tengo dos herramientas fundamentales. Una, ¿qué he ganado? Relajación. Ya no estoy peleado con el mundo. Ahora lo que intento es entenderlo. Y dos, cojo el sentido para poder interactuar de forma más eficiente, para no tener que repetir escenas. Porque la repetición de escenas que implicaba una emoción negativa en mí iba a irse acumulando y podría acabar incluso derivando en una enfermedad física. Pues si puedo resolverlo desde el principio, mejor. Si tengo el guión, no me voy a encontrar con esas circunstancias. Fantástico. Supongamos que tenéis ese prisma cambiado. Ya lo tengo. Genial. Y además empezáis a entender el guión completo de vuestra vida. ¡Ole! Estupendo. Pero yo lo descubrí con 30 y pico años. ¿Qué pasa con lo de atrás? Yo tengo cosas. Puedo empezar a manejarme en las situaciones de aquí en adelante. Si empiezo a adquirir nuevos hábitos, si tengo esta nueva manera de ver la vida, a no ir acumulando más emociones que se me queden, sino a ir gestionando las situaciones y mis emociones de forma correcta. ¿Pero qué pasa con lo de atrás? Porque hay circunstancias que me van a seguir rechinando y situaciones repetitivas que me pueden volver. Para eso, para lo que hablábamos anteriormente también, la descodificación ofrece una serie de herramientas, juegos, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, juegos que te permiten corregir esas situaciones. ¿Cómo? Trabajando con el inconsciente, donde nos podemos desplazar
en el tiempo, en el espacio, sin ningún problema. Todo cuela. Es un campo mágico de plastilina en el que puedes moldearla y utilizarla a tu favor, de manera que puedas desenquistar esas emociones y convertirlas y transformarlas en otras, y que esos recuerdos no sigan operando en ti. Con lo cual, tenemos una forma de mirar, tenemos la posibilidad de empezar a entender el sentido, el para qué de todo lo que nos rodea, la forma de mirar que nos permite relajarnos, una forma de entender que nos permite responder de forma coherente. Tenemos unas herramientas para corregir las desviaciones y tenemos que fomentar una serie de hábitos que nos permitan seguir en esta línea, que nos permitan encontrarnos con las situaciones e irlas gestionando de este modo, modificar nuestra forma de afrontar la vida, modificar nuestras resistencias a no, sí, bueno, eso, crear esa serie de hábitos nuevos, de manera que puedo corregir mis estados de desviación del estado natural mío, que es la salud y la paz, porque aunque nos creamos mucho, o mucha gente crea que aquí se ha venido a sufrir y que esto es un valle de lágrimas, que no. El estado natural nuestro es la salud y la paz. El escritor está descojonado viendo cómo se representa la escena. ¿Creéis que sufre? No, para nada. ¿Por qué? Porque si sale mal, la vuelve a hacer. No sufre. Ese es el estado natural, porque de eso formamos parte. Eso es lo que somos. Literalmente es lo que somos. Con lo cual, cuando nos salimos de eso, lo que nos está pasando es que nos estamos identificando con el actor. Se nos ha olvidado quiénes somos. Y ahí es donde nos desviamos y surge el sufrimiento. Y llegamos en algunos casos a la enfermedad. Y salimos de nuestro estado natural. Nos salimos. ¿Vale? Muy bien. ¡Oh! ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Bueno, ahora habrá preguntas. ¿Y esto cómo se hace? Muy bien. Para esto, como decíamos al principio, es para lo que queremos plantear esos talleres de descodificación doméstica. Porque lo que pretendemos hacer es talleres muy cortitos de un día, en el que expliquemos el marco teórico en el que operemos, cómo funcionar, cómo ese prisma a través del cual ver la vida, cómo podemos entender o empezar a desilvanar el guión de nuestra vida para poder entender el para qué de las cosas que nos están pasando. Y una vez hecho eso, trabajar ¿con qué? Con las situaciones concretas del día a día. No nos vamos a ir a enfermedades, no nos vamos a ir a cuestiones muy llamativas o muy alarmantes. No, nos vamos a ir a situaciones que afectan a todo el mundo en su día a día. ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué me pasa con mi pareja? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con mi familia o con mis relaciones? Los 5 o 6 campos básicos en los que, no sé si vosotros sois de esa parte del 0,0001% del mundo que no tiene ningún problema. A lo mejor, felices vosotros. Yo los tengo. Y ahora aprendo a mirarlos así e intentar resolverlos. Y lo que vamos a hacer es, en esas situaciones, que son muy concretas y que afectan a muchísima gente, para lo cual casi nadie se plantea el voy a ir a una consulta o no sé cómo solucionarlo, dar herramientas para que las puedan solucionar. Herramientas. ¿Cómo puedo mirar esa situación? ¿Cómo puedo entenderla? ¿Cómo puedo localizar en qué parte del guión está esa situación? ¿Y cómo puedo resolverla? Fundamental. Y por último, ¿y esto cómo lo puedo hacer sostenible? ¿Cómo lo puedo hacer sostenible en mí? Con lo cual, serán talleres muy cortos, que probablemente siempre tendrán un pequeño componente teórico y un enfoque práctico hacia una cuestión. En un taller trabajaremos el tema de los problemas de pareja.
problemas de pareja los más habituales, patrones que te vas a encontrar, que se repiten, cómo localizar, cómo entender esa situación y qué herramientas puedo usar para solventarla. En casita. Yo solito. ¿Vale? En algunos casos con ayuda de mi pareja. Con ejercicio. ¿Vale? Otro se dedicará a qué pasa con los problemas con los niños. Y utilizaremos situaciones concretas y trabajaremos técnicas que nos ayuden a resolverlo en casita. Técnicas muy sencillas. Juegos. Juegos. En sí, juegos. Ni más ni menos. Eso hecho, lo iremos haciendo en distintos módulos a lo largo del tiempo. El primero lo tenemos ahora a mitad de mayo, no me acuerdo exactamente de la fecha, creo que es el 15 o 16 de mayo, algo así. Pero bueno, ahora luego os daremos la dirección de web por si estáis interesados y lo queréis mirar. Pero esa es la intención. Crear una sistemática que proporcione herramientas a gente de manera asequible y accesible para que pueda gestionar sus emociones, para que pueda mirar la vida de otra forma y pueda evitar el sufrimiento cuando es evitable. Esa es la intención. Esa es la intención de la descodificación doméstica, ese es el propósito y ese es el planteamiento que tenemos nosotros. Vale. Más o menos creo que está dicho todo, pero un par de cosas antes de nada. Lo primero, recordad que de todo lo que os he dicho, no os creáis absolutamente nada. No os lo creáis, no lo deis por bueno. Esto sencillamente lo único que pretende es mover algo en vosotros. Si todo lo que habéis escuchado durante la charla, cuando salís de aquí decís, quita, que me quedo con lo mío, bien. Si tiras un poco y dejas un poquito dentro, bien. Si te gusta, fantástico, pero explóralo. No os quedéis solo con lo que os diga una persona, jamás. Y no es porque te lo tengan que decir mucha gente, no es una cuestión de que te lo digan más personas o menos, es una cuestión de que llegue a ser un descubrimiento tuyo, interior, que lo hagas tuyo, vívelo, experiméntalo, intenta mirar la vida así. Es gratis, ¿eh? Es gratis, nadie te cobra por mirar la vida así. Hacedlo, no os lo creáis, hacedlo, de verdad. De verdad, no perdéis nada. No perdéis absolutamente nada. Así que, por favor, no hay verdades absolutas ni gente que tenga la verdad absoluta. La verdad es relativa. ¿Vale? Por otra parte, todo esto al final, para nosotros el objetivo de esta charla era sencillamente mostraros que existe otra cara del folio y aquellos que quieran, invitarlos obviamente a venir a mirarla. A que le expliquen, mira, nosotros lo vemos así, nosotros leemos es relativa en lugar de la verdad. Es una invitación. Todos estáis invitados a eso. El que quiera venir, estupendo. Y el que no, estupendo también. Estupendo, fantástico. Y por último, una de las cuestiones que también es importante, para mí en las charlas es fundamental una cuestión. Una charla... Y en general me atrevería a decir que desde hace tiempo mi vida en sí tiene otro sentido. Yo pensaba que la vida era buscar respuestas. Y generalmente cuando iba a una charla o una conferencia, prefiero llamarlo charla, una conferencia suena como muy solemne, ¿verdad? Una charla, como más de aquí, de andar por casa. La gente parece que va buscando respuestas. Buscamos respuestas en la vida. Vamos a que nos digan cuál es la respuesta a una cuestión. Pues no. Yo una de las cosas que he ido descubriendo en estos últimos años es que en realidad somos buscadores de preguntas. Porque la pregunta adecuada es la que activa algo en ti. Y nos vamos moviendo por la vida buscando la pregunta que haga saltar algo en mí. El objetivo de esta charla, además de invitaros a todo eso, era no daros respuestas, sino generaros preguntas. Al margen de las que nos podáis hacer ahora,
sobre cualquier cuestión que queráis, del tema, de cualquier tipo. Aquellas preguntas que os llevéis a casa, fantástico. Si hemos conseguido generaros algunas preguntas, estupendo, porque son una semilla de descubrimiento interno de cada uno de vosotros. Así que, si alguno se siente invitado, estupendo, y si os quedáis con preguntas dentro, genial, objetivo cumplido. ¿Vale? Vamos a pasar directamente a preguntas. Tenemos a gente también online, que también pueden preguntar, obviamente. ¿Sí? Así que, pregunta, ¿alguien tiene alguna cuestión? ¿Los ejercicios los hace uno mismo o hay que hacerlo, o sea, no digo en el curso, sino como son para hacer en casa, ¿los puedes hacer tú mismo o necesitas otra persona? O así? En general, el planteamiento será diseñar ejercicios para que los puedas hacer individualmente. Habrá algunos ejercicios que se puedan hacer con otra persona, o que requieran de otra persona, porque también habrá casuísticas en las que probablemente haya parejas que quieran trabajar en conjunto, o padres, madres, hijos que quieran trabajar en conjunto. Ofreceremos versiones de trabajo grupal, por decirlo de algún modo, pero fundamentalmente intentaremos que gran parte de las técnicas se desarrollen de un modo individual. ¿Vale? ¿El niño tiene alguna preguntilla? Estaba feliz una preguntilla. Yo voy a poner el caso que a mí me convenció de todo esto, porque yo también era anteriormente una persona muy pragmática, necesitaba muchas evidencias y demás, y lo tuve que experimentar en mí. Yo hace unos años tenía una alergia que me venía constantemente, recurrentemente, a partir de mitad de abril, como veis no moqueo ahora mismo. Tenía una alergia. Las alergias, por temas de descodificación, que no vienen al caso, pero bueno, se relacionan con el polen, con un conflicto probablemente en el plano sexual o con temas de pareja, en fin, algo así. El caso es que empecé a reconocer que en un momento determinado de mi vida, en esta época, yo tuve una separación de una pareja. Me fui más hacia atrás en el tiempo y tuve otra separación de otra pareja exactamente en la misma época. Entonces no se me había desencadenado todavía nada. Y dije, joder, ¿y será esto? Traté de resolverlo y esto no va por aquí. Hasta que alguien consiguió llevarme al origen. El origen, en mi caso, fue en la primera comunión, iba yo como invitado de un niño del parquecito que teníamos debajo de casa, y en la fiesta de la comunión, pues los niños y las niñas con 7, 8 años empezamos a jugar, a darnos besos, le toco la pierna a una niña, te veo las bragas, en fin, ese tipo de cosas que hacemos los niños, ¿vale? Con la circunstancia de que la madre del niño de la comunión entra en la habitación, monta en cólera y nos echa a todos de la casa, que salimos todos escopetados, corriendo de allí, diciendo que se lo va a decir a nuestros padres y que nos vamos a enterar. Todos corriendo. Yo me quedé en el parque de debajo de mi casa casi hasta las 8:30 o 9 de la noche porque no me atreví a subir a casa. Me quedé solo, asustado, absolutamente asustado, pensando en qué diablos iba a pasar. Ahí se ancló la emoción en mí. Ahí se ancló la emoción en mí. Cuando yo pude, con los juegos del inconsciente, irme a esa situación y hablar conmigo de chico y decir, chavalete, que no pasa nada, mira, ha pasado esto, explicarlo, tranquilizarlo, calmarlo y decir que no hay ningún problema, mira, aquí estoy, que no pasa absolutamente nada, puedes subir, que no va a pasar nada, tal. El niño se soltó en ese ejercicio en concreto y aquí estoy. Y mi alergia desapareció. Y eso fue lo que a mí me faltaba para decir, vale, ya no puedo negarlo ni a mí. Ya no puedo negarlo ni a mí. Esa es mi experiencia personal. Esa es mi experiencia personal en un campo muy concreto, en un caso muy concreto y mío,
porque yo sí puedo hablar de eso. De los otros te puedo decir las cosas que he visto, las que me han contado, las que he leído, yo te hablo de lo mío. Y para mí eso fue como... Sí, que una alergia es poca cosa, lo que quieras, pero es una alergia. Si yo he resuelto un conflicto emocional en el origen y el síntoma que ha desaparecido, yo esto lo voy a seguir mirando. Yo esto lo voy a seguir mirando. ¿Vale? Al margen de esa nueva forma de mirar la vida, por eso hacemos tanto énfasis en la descodificación natural, en mirar la vida de otra forma. No sabéis cómo os cambia lo diferente que son las relaciones. Lo que sentí cuando fui resolviendo todas esas cosas, como si de pronto me sintiera ligera. Digo, uy, las piedras que yo he quitado de mi mochila. ¿Sí? Con una energía que yo creía que no iba a volver a tener nunca en mi vida. Y que siempre había estado ahí. Claro. Es una cosa impresionante. Y para esto también hay una cuestión también muy importante, y es la siguiente. En general os vais a encontrar a mucha gente, o al menos yo me la he encontrado por mi experiencia, que cuando te habla de estos temas, te habla como desde un estatus de yo estoy en paz total y ya estoy completamente arreglado y no, yo sé lo que... Yo tengo problemas. Esto no se trata de adoptar una pose ante la vida, no. Cuando tú vas en el coche y te pita el de atrás, en un semáforo, y tú ves que el semáforo está en rojo, yo no sé vosotros, a mí me... La clave no es negar las emociones te están dando pistas, te están dando señales de dónde tienes que mirar. Esta es una situación que me afecta. Ahora tengo materia para investigarla. Es decir, no se trata de adoptar una pose de nada me afecta porque la vida es un juego. No. Constantemente se te va a olvidar. Ahora puedes volver. Antes no tenías a dónde volver. Ahora sí. Ahora, no neguéis las emociones. Las emociones en nosotros suceden porque son pistas, son indicaciones de que hay algo pendiente de solucionar. Si no tuviéramos nada pendiente que solucionar, seguro que estábamos en otra dimensión. Aquí vamos a venir a este campo de juego. Nos iríamos a otro, crearíamos otro juego, otro libro, lo que fuera. Pero estamos aquí. Y si estamos aquí es porque quedan cosas que desenlazar. ¿Vale? Sí, Álvaro, cuando tú vas en el ejemplo que te has puesto antes, cuando haces ese viaje, digamos, hacia, por ejemplo, tu infancia, esa comunicación que tú tienes con el niño, ¿es una comunicación desde la experiencia actual tuya a la experiencia que tuvo el niño en ese momento? En ese caso sí. En ese caso concreto sí. El recurso era yo desde el presente, del tiempo presente, que el tiempo, eso ya lo hablaríamos otro día, daríamos muchas horas, es muy relativo. El Álvaro presente habló con el Álvaro niño del pasado. Era el recurso que le permitió tranquilizarse, transferirle esa calma y soltar el nudo. Y el Álvaro presente ve al niño cómo cambia y cómo en ese momento se libera de la emoción. Es más, el Álvaro presente, mediante el ejercicio que yo empleé, pudo sentir al Álvaro niño. Pudo ponerse en el sitio del Álvaro niño para verificar que efectivamente estaba de lujo. Claro, ahí la clave y la gran dificultad es acceder a ese momento y descubrir que ese momento es el que te está causando la emoción actual. Claro, la clave es cómo localizo el momento original. Y para eso hay unas herramientas, juegos, que te permiten hacerlo. De verdad que es sorprendentemente fácil. Es muchísimo más fácil de lo que pensáis. Obviamente, hay cuestiones que requieren de ayuda, de tener a otra persona al lado, porque tienen un grado de complejidad que a lo mejor se te escapa o no lo puedes manejar solo porque pierdes objetividad. Porque todos vemos los defectos de los demás, pero los nuestros, vamos, nos cuesta Dios y ayuda darnos cuenta de que realmente nos está afectando una cuestión u otra. Y nos autoengañamos para seguir funcionando de la misma forma. Entonces, hay otras cuestiones que son muy sencillas, que sí las puedes manejar completamente solo y que es fácil reconocer las situaciones. Y las puedes localizar con técnicas muy sencillas. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Sí?
A ver, sobre el tema además de alergias de niños, Ana María en Pamplona nos pregunta, en niños con sintomatología ya física, por ejemplo, como alergias, asma, ¿cómo encontrar el origen? ¿Dónde? En general, y esto funciona en el 90% de los casos, en niños pequeños, cuando encontramos sintomatología física, tanto alergias como otro tipo de enfermedades, el conflicto en general no se ha generado en el niño. Habría que mirar a la situación de los padres. ¿Por qué? Os explico muy brevemente. ¿Me regaláis unos minutillos? ¿Sí? Vale. El niño en sí, cuando nace, mirad, está ahí la madre cuidándolo, no puede valerse por sí mismo. Necesita de una figura, un padre y una madre, un padre para que le dé simbólicamente protección, una madre para que lo críe, le dé el amor y la ternura, y el padre luego lo ayude a independizarse. Con lo cual, el niño no puede permitir que sus padres somaticen sus conflictos, al menos mientras él es pequeño. Con lo cual, en muchos casos, los conflictos que están viviendo los padres mientras el niño es pequeño, el niño los va a somatizar. Los va a tomar como suyos y los va a somatizar. ¿Para qué? Es una herramienta de protección, porque si papá y mamá enferman, ¿quién me cuida a mí? ¿Quién me cuida a mí? Esa es la regla que opera generalmente en los niños. Hay algunos casos en los que el niño ha tenido un impacto realmente grave y lo ha desarrollado por una experiencia propia. Pero en la generalidad de los casos, cuando hablamos de niños, especialmente niños entre 0 y 6, 7 años, mirar a mamá y mirar a papá. Incluso niños que vienen de nacimiento, que traen ya de nacimiento algún tipo de sintomatología, ¿qué ha pasado durante el embarazo? ¿Cómo ha sido ese embarazo? Y tirando de la lengua, pues ya entraríamos en lo que Orlando antes demandaba, que era el transgeneracional, cómo influye la familia o las memorias de la familia en nosotros, en los programas que traemos a este mundo y que muchas veces vienen ya somatizados de manera directa. ¿Una pregunta más por ahí? Sí, Orlando, pero volvía sobre el tema de las alergias, que cómo se resuelven, si hay alguna forma rápida de resolverlo. Mira, para una alergia, generalmente, te lo digo así muy esquemático, la clave de las alergias es lo siguiente. Las alergias se provocan por un conflicto que tenga que ver con esa alergia generalmente a nivel simbólico, pero tienes que localizar cuáles son los componentes donde se produce la alergia. Es decir, yo tengo alergia siempre que estoy en mi casa a los ácaros, ¿vale? A un ambiente cerrado o de humedad, etc. Vale. Mi inconsciente lo que hace es, sobre una escena en la que se produce el conflicto original, hace un examen de todo lo que la rodea. Vale, estoy en este ambiente, supongamos, hay una cortina, hay una luz potente ahora aquí para mí. Supongamos que en esta situación entra un tipo ahí con un bate de béisbol y me da en la cabeza. Y yo estoy aquí solo. Y se lleva el ordenador y todo y me deja aquí tirado. Para mí es una experiencia absolutamente traumática. Y yo en ese momento, pues, sencillamente lo vivo como traumático. Años después, resulta que desarrollo alergia a la luz del sol o no puedo mirar la luz directamente. Mi inconsciente lo que ha hecho, y falta una cuestión fundamental, y es que hay un hecho desencadenante muy parecido al inicial en el que se reproducen elementos del escenario en el que se produjo el hecho primero traumático. Supongamos que yo recibo otra agresión y además estoy debajo de una farola recibiendo la luz. Y entonces mi cuerpo, mi inconsciente dice, ojo, peligro, cuando veas farola, cuando veas luz, quítate de en medio. Y desarrollo cualquier tipo de alergia. He puesto el ejemplo de la luz, podría ser cualquier otro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, era... Voy a poner mi caso, que es más gráfico. ¿Cuál era el escenario del niño? El niño estaba en abril-mayo, sentado solo, con su trauma,
¿Y qué había en el ambiente? Polen. Pasan los años y me encuentro en una nueva situación, una ruptura de pareja en la misma época. Mi inconsciente chequea misma situación y un factor ambiental idéntico. Oye, protección. Cada vez que vuelva a aparecer este factor ambiental, tápate la nariz. Este factor es peligroso porque está asociado a una experiencia traumática con un componente sexual. ¿Vale? Con lo cual, lo primero que tengo que detectar es cuáles son los factores que rodean a mi alergia. ¿Cuándo se está reproduciendo? ¿Qué factores hay? Muchas veces son en una determinada época del año. Ahí tenemos una pista fantástica de conflictos relacionados con esa alergia. Y muchas veces las relaciones suelen ser simbólicas. Por ejemplo, la alergia al gluten suele tener que ver con papá o con la familia. La alergia al huevo suele tener que ver con temas del nacimiento, de la gestación. La alergia al polen tiene que ver con temas sexuales. Busco situaciones relacionadas con ese simbolismo que tengan un contexto, unos factores ambientales muy relacionados o muy parecidos. Hasta que acabo localizando la situación original, la más antigua. Y en esa es en la que me ocupo de trabajar. ¿Cómo llego a la situación más antigua? No me voy a poner aquí a explicar las técnicas, pero el procedimiento fundamental es identificar la situación simbólica y los factores ambientales que rodean. Y así es donde puedo coger pistas para localizar la situación original y irme allí a solventarla en el inconsciente. ¿Vale? Hay una manilla por allí. Si alguien nos crea ese conflicto, una persona en concreto, ¿debemos de perdonarlo o aceptarlo simplemente? Verás, cuando llegas a trabajar en este tipo de juego, te das cuenta que es necesario que siempre se solucione todo y quede en paz. Porque el otro no te ha hecho nada, el otro está cumpliendo su parte del guión. ¿Se acuerda? Bien, cuando tienes ese grado de comprensión, es mucho más fácil solventar la situación y poder despedirla en paz. Porque entiendes por qué ha hecho la otra persona o para qué estaba haciendo la otra persona lo que estaba haciendo y qué sentido tenía para ti. Y en segundo lugar, entiendes que no hay nada que perdonar. Porque tú crees que el actor que se levanta le va a decir a otro: oye, perdona, que es que te tengo que matar en esta escena. ¿Qué va? Cuando entiendes que eres el escritor, te das cuenta de que ves las emociones, ves lo ciegas que han estado ambas partes, vives ambas partes y dices: anda ya. Y ahí es cuando se suelta. Ese es el auténtico perdón. Descubrir que no hay nada que perdonar. Yo no perdono a nadie. Perdonar a alguien es como si yo ya estoy en un nivel, yo tengo la verdad y tú no. No, el folio tiene multitud de casos. Se puede trabajar con otras personas. Y de hecho hay que hacerlo porque la mayoría de los conflictos tienen a personajes relacionados. Conflictos solos que nos hayamos hecho nosotros a nosotros mismos. Los hay, pero otros los traemos de serie. Vale, sobre esto que estabas contando, pregunta Carmen en Madrid, dice: en caso de no recordar hechos de la niñez o la adolescencia, ¿valdrían estas herramientas o habría que acudir, por ejemplo, a la hipnosis? Valdrían estas herramientas. Hay herramientas que nos permiten acceder a recuerdos sin necesidad de acceder a la hipnosis. En todos los casos, no. Hay personas en las que operan con mucha facilidad y personas que son mucho más resistentes a entrar en las dinámicas de juego. ¿Vale? ¿Cuántas personas lo han intentado y yo no soy susceptible, por lo visto, de hipnotizar? El caso es que la hipnosis suele ser ya un tratamiento cuando las personas son muy resistentes a entrar en la dinámica del juego. En las técnicas que nosotros vamos a proponer en descodificación doméstica existen técnicas para hacerlo sin recurrir a la hipnosis. ¿Vale? No es necesario. Ahora, ¿funcionan? Siempre va a depender de la persona. Pero existen. Otra pregunta por aquí. Maribel pregunta, bueno, explica primero: tengo 2 hermanos con esclerosis múltiple.
¿Sería una paralización que ellos han tenido en un momento determinado? ¿Qué edad tienen? Bueno, la tienen de... Pregunta además, ¿tendrían que hacer ellos el trabajo o lo puede hacer otro familiar? Vale. A ver, en principio obviamente va a venir un conflicto, no vamos a entrar a analizar exactamente el tema de la esclerosis. Lo que sí es que en el procedimiento técnico sí te puedo decir que esto obviamente sería un tema no para trabajarlo en descodificación doméstica, sino en una consulta porque tiene muchísimas más implicaciones. ¿Se puede trabajar con ellos? ¿Se puede trabajar con un familiar? Sí, se puede trabajar con un familiar. Ahora, aquí lo importante es que las personas sobre las que se va a hacer el trabajo estén de acuerdo con ellos. En algunos casos esas personas están imposibilitadas para comunicarse, pero existen técnicas para verificar si la persona quiere trabajarlo o no. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los mayores errores que se cometen en esto es pensar que cuando alguien va a la consulta de alguien, ese alguien te va a curar, te va a sanar, o no, te sanas tú. Y que nadie te venda la moto que es él el que te ha curado. Que no, que te sanas tú. Pero es que para sanarte hace falta un requisito sine qua non, y es quiero hacerlo. Entonces, ¿se puede trabajar con un familiar? Sí, se puede trabajar con un familiar. Va a tener seguramente el conflicto original con una cuestión de motricidad, de no poder moverse o escapar de una situación, o que me obligaran a quedarme en una situación, es muy probable también. ¿Cómo puedes repetir eso? Puede que tenga que ver con mucha probabilidad con una acción contrariada, con un no poder moverme de un sitio o que me echaran de un sitio del que no quería irme también, ¿vale? Es una interpretación muy burda y muy rápida, muy por encima. Obviamente habría que pararse en el caso de esto. Serían pistas para ir localizando el conflicto en sí. Existen grandísimos manuales que te relacionan las dolencias en sí, las tipologías de enfermedad, con la tipología de conflictos a buscar, ¿vale? Luego ya podríamos entrar en si el conflicto está en esta vida, en el embarazo, si está en la familia o dónde podríamos ir a localizarlo. O si está en otra vida anterior. O si está en otra vida anterior, en otra obra de teatro, en otra película, ¿vale? Aquí hay una cuestión importante, lo digo porque este tipo de cuestiones hay gente que, oye, yo creo en otras vidas y en la reencarnación o en X, ¿no? En que hay un alma que va cogiendo diferentes cuerpos y sufriendo diferentes experiencias. Hay gente que lo vive así y lo cree así y es fantástico. Y hay gente que lo que vive es, vale, si en mi inconsciente está operando como información que yo mediante una hipnosis me he ido a otra vida, si a mí me está resolviendo el conflicto, me vale. Con esto que quiero decir, que no suponga un conflicto el creer en otras vidas o no creerlo. ¿Te funciona? Úsalo. Es como si el efecto placebo del que se está tomando el agüita milagrosa de no sé qué, y él se lo cree a pie juntilla. Y de repente te llega un tipo con bata blanca y te dice, mira, te voy a decir una cosa, esta agüita que tú bebes es una soberana gilipollez. Esto no te hace absolutamente nada, mira, está totalmente demostrado por esto, por esto, por esto. Y hace así el tío y dice, coño, es verdad. Y le has jodido el placebo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No importa nada, lo único que importaba era que le funcionara. Esa persona era más feliz. Cada uno vivimos y percibimos con nuestro marco de creencias. Y lo que creemos lo creamos. Pero así, ¿eh? Lo que creemos lo creamos. Esto daría para 6 horas de charla. Pero es muy importante esto. Que no suponga un trauma el, es que tengo que casar con esta creencia para poder... No. ¿Lo quieres mirar desde otra perspectiva? Míralo. De la que te venga bien. De la que se acomode. De tu rueda. Es que es igual de difícil de entender eso como lo del transgeneracional. No, quizás sea peor todavía de entender lo de la reencarnación, pero el transgeneracional es dificilísimo
de explicar y de entender. El transgeneracional, sin embargo, a raíz de las investigaciones de la epigenética y de Bruce Lipton fundamentalmente, está más cerca de una explicación apropiada, y es que las situaciones, el entorno, tiene una influencia directa en la genética. Si el entorno de mi familia, de mi linaje de sangre, que es el que me va transmitiendo genética, va dejando improntas que se han quedado activadas por vivencias determinadas, y esa impronta va quedando, se va transmitiendo, se puede transmitir de una generación en otra. ¿Qué lo activa en una persona y en otra no? Ni idea. Ni idea. ¿Tiene una base científica? Que va. Y el que te diga que lo tiene, no. Se está investigando, hay cosas que lo aproximan. Lo que sí se puede decir es que mediante la observación, vaya, opera y se cumple y funciona. Opera, se cumple y funciona. ¿Vale? Entonces, puedes ponerte como límite el, pues si no está verificado científicamente, no me vale. Genial. Si quieres vivir con ese paradigma, en mi paradigma, para mí la ciencia lo que busca es respuestas a preguntas y nuevas preguntas. Lo que no hace es castrar las nuevas preguntas. Si yo observo una realidad nueva, algo que mediante observaciones, oye, esto parece que se está cumpliendo, tengo dos opciones. No, porque como eso no está demostrado por la ciencia, no existe, o me lo cuestiono. Te puedo admitir que no está demostrado científicamente, ningún problema, pero ningún problema. Me gustaría mirarlo. Yo creo que la ciencia debe de operar en eso. La en física observación. cuántica está estudiando. La física cuántica está estudiando el transgeneracional. Claro, la física cuántica, fijaros, esto es una cosa alucinante. Esto es una cosa alucinante, porque la gente habla también de física cuántica con mucha ligereza. Sí, efectivamente. Pero hay una cuestión que sí es impresionante, y es, la física cuántica está dando la respuesta a las personas que tienen el paradigma científico de necesito demostrar determinadas cosas a las afirmaciones de Buda. Claro. Buda hablaba de la unificación y del principio potencial absoluto. La física cuántica habla de un potencial creativo, de cómo fijo la posibilidad cuando marco mi atención en ella. Buda lo entendió hace 2500 años, no necesito la física cuántica. Nosotros la hemos necesitado. Oye, pues porque nuestro paradigma, nuestras creencias nos han llevado a elaborar todo eso. Porque es nuestra propia experiencia, es nuestra partida en este juego. Pues bien está. Quiero decir con esto que no es desechable ninguna de las cosas. Cada uno elige la vía a través de la cual llega a su experiencia. Y está bien. Porque sois los escritores. Si la habéis hecho vosotros. Si habéis venido aquí es para encontraros con una serie de situaciones que os permitan integrar una serie de experiencias. Y si necesitaba que en mi universo hubiera internet y que viniera un tipo con los pelos largos a contarme esto, pues bien. Ya está, lo creé así, está bien. Vosotros estáis aquí porque a mí me gusta hablar y además hablar de estas cosas permite que yo me aclare a mí mismo. Para mí, aprendo cada vez que hablo. Es una gozada poder tener gente delante. Es una pasada. Gracias. ¿De verdad? Sí, sí. Si una persona tiene una enfermedad genética de nacimiento, una patología que produce una carencia, aplicadas a esas técnicas, tiene posibilidad de mejora. Si está diagnosticado con un tema genético de nacimiento. En algunos casos sí. Tendría que conocer exactamente con más precisión el diagnóstico y demás, porque hay algunas cuestiones que ya crean algunas malformaciones o deficiencias que son insalvables físicamente. Por ejemplo, si a mí me cortan el brazo, por mucho que yo acabe entendiendo el para qué y el por qué, no me va a crecer otra mano. ¿Vale? Pero hay algunas cuestiones que sí. Véase, pues no sé, la miopía me parece que también se transmite, es una cuestión hereditaria y la miopía puede solucionarse. Yo he visto un caso concreto en el que una persona que tenía un par de dioptrías dejó de tenerlo. En un proceso de un año y medio aproximadamente.
sea que sí opera. La regla es la misma. Al final es localizar el conflicto emocional inicial y ver cómo esa persona es capaz de tomar conciencia y ponerse en coherencia. Y a partir de ahí es cuando debe de operar la bajada de síntomas siempre que sean reversibles. Ante una situación ya absolutamente irreversible, y ojito, irreversible no es siempre lo que dice la ciencia médica. Hay situaciones que nos llevamos sorpresa y dices tú, pues aquí te habían puesto ya la cruz, ¿vale? Pero no vamos a entrar tanto en el tema médico porque... Dos preguntas que van por aquí. Ana María pregunta sobre la dermatitis atópica en niños. ¿Podría buscarse el origen en el niño, en los padres? Yo lo buscaría en los padres. Generalmente en la dermatitis lo que hay es, puede ser o bien un conflicto de separación o un conflicto de un contacto no deseado, ¿vale? Los conflictos de piel habitualmente, te duele una inflamación y demás, te llevan a que te duela el contacto y suelen estar relacionados con conflictos de separación o con un conflicto de contacto no deseado. Y generalmente cuando los niños son muy pequeños habría que mirar qué situación hay entre los padres. Y por último, Ofelia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la descodificación natural y las constelaciones familiares? Muy bien. Vale. Hay un par de cosas bastante diferentes. Uno, las técnicas o los juegos que nosotros usamos son absolutamente diferentes a los de las constelaciones familiares. En una consulta de descodificación natural o en un trabajo, en un juego de estos que se hacen, no necesitas tener a X personas que representen el papel de tu familia, etc. ¿Vale? O sea, no hay necesidad de un grupo en sí. Pues, en muchas ocasiones lo puedes hacer individualmente o con la ayuda de una persona que te facilite el trabajo. ¿Vale? Esa es una de las primeras diferencias, es que las técnicas son completamente diferentes. Y una segunda es, las constelaciones familiares, menos las que yo estoy presenciando, las que veo y las que conozco, generalmente la persona implicada en el conflicto no participa, sencillamente observa cómo las personas y las energías de la familia se mueven, cómo operan, qué está pasando delante de él. Y luego, sencillamente, se olvida. De hecho, el constelador siempre dice, olvídate, no te preocupes, que ya las energías se moverán para que esa situación se ponga en orden. Es decir, lo que se hace es movilizar energía o el plano energético de la familia para que se reordene una situación que estaba afectando a la persona. Para mí hay una diferencia fundamental en el modelo de trabajo nuestro, y es que el modelo de trabajo nuestro, en este caso, como veis, la persona, en un porcentaje elevado de los casos, funciona exclusivamente como observador. Pero no solo como observador, sino como observador y después no necesita incorporar ninguna información o ninguna conclusión sobre lo que ha pasado en la constelación. En la forma en la que trabajamos nosotros, para nosotros es fundamental el factor vivencial de la persona, y es que la persona sea capaz de vivir las situaciones en primera persona. ¿Para qué? Para que la experiencia sea completa, no sea exclusivamente en el plano intelectual, sino que sea una experiencia intelectual, una experiencia emocional y una experiencia energética, pero vivida en primera persona, porque eso es lo que permite liberar la emoción en mí. Yo puedo mover las cuestiones energéticas y que aquello opere y provoque un cambio, pero si nada ha cambiado en mí, la situación se puede volver a reproducir. Si yo he conseguido el cambio y liberar la emoción en mí, lo que estoy es evitando que se repita la escena, al margen de incorporar un aprendizaje en los tres niveles, en el intelectual, en el emocional y en el energético. Esa sería la diferencia. Pero yo creo que hay otras diferencias, ¿no? Y no siempre lo que tú dices de que la persona la persona interesada está fuera. En muchos casos. Pero luego normalmente se le da la oportunidad de tomar su posición y de hacer un trabajo sanador a nivel no solamente intelectual, yo creo, ¿no? Y luego se basa en lo fenomenológico, ¿no? Es decir, que por ejemplo una persona que sepa neuroemoción o puede tener una teoría sobre de dónde puede provenir la esclerosis múltiple, ¿no?
por toda esta, que tú dices, los libros que hay que relacionan síntomas con... Y se puede hacer la hipótesis desde ahí, pero lo que tú haces en la constelación es ver lo fenomenológico, es decir, si tú eres muy tranquilo, estás viendo cómo se desarrolla un movimiento que tú no tienes nada que hacer ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque son dos técnicas muy distintas en eso. Verás, de hecho te digo más, nosotros, algunas de las técnicas que usamos con pequeños grupos, tienen algo parecido al psicodrama, un poquito de Jodorowsky, y algo parecido a la constelación en sí. No es una técnica muy habitual que usemos. Lo que quiero decir con esto es que el folio tiene muchas caras. Son métodos de aproximación diferentes. Son métodos de aproximación. En nuestra forma de verlo, o como mejor sabemos hacerlo, o mejor nos funciona, es con esa vivencia en primera persona clara y directa, verbalizada incluso, en muchos casos, con experiencias muy personales. Y en las constelaciones ese factor no es tan claro, desde nuestra perspectiva. Obviamente, ¿funciona también? Sí, claro que funciona. Yo he visto constelaciones y he visto gente, por supuesto, ningún problema. He visto constelaciones y gente que ha resuelto su historia. Y gente que luego ha incorporado más trabajo. Ahora, aquí ¿cuál es la clave? La clave esto es lo de siempre, es como la gran batalla esta que se establece entre los médicos, los energéticos, los naturópatas, los descodificadores, los de las constelaciones, que todo aporta. Si yo me corto un brazo, te aseguro que no me voy a ir ni a un naturópata, ni me voy a ir a un descodificador, me voy a ir a urgencias. ¿Por qué? Porque esa medicina es la más efectiva. Esa medicina además es la que nos proporciona los mejores diagnósticos. Tiene herramientas muy poderosas que facilitan el trabajo de todos los demás. Si además lo complemento con trabajar las emociones, mejor. Si además cuando puedo hacer tratamientos no agresivos lo complemento con tratamientos energéticos o naturopatía, estupendo. Es decir, cada uno aporta lo suyo. El problema es que creamos reinos de taifas. Y eso no tiene ningún sentido. No, si no es por lo que tú has dicho, en absoluto. No, porque me parecía interesante lo de los fenomenológicos. Yo creo que son dos técnicas muy interesantes y muy diferentes, vamos, que no es... Y con esto lo que quería decir es que... Y todo sí, quiero decir, cuando has hablado del transgeneracional, que no sé ahora mismo a quién has nombrado, y digo, bueno, es que eso ya se explicó en los años, antes de los años 50, por los psicólogos sistémicos. Claro. Es que cómo se transmite una esquizofrenia, cuántas generaciones hace falta... Lo que pasa es que... Esto está planteado ahora de una forma más sintética, más práctica, con unas reglas que los podemos aplicar todos. Ahora ya no necesito estudiar una carrera para poder entender esto y aplicarlo. Y eso es lo maravilloso, que conceptos que se empezaron a desarrollar hace tiempo y que solo estaban al alcance de una élite intelectual, los podemos ir sutilizando y bajando para todo. Bueno, pero si es que vivir no puede ser difícil. Ellos han sido la base para que surja otro conocimiento. Ellos le dieron la patada al hormiguero. Claro. Ahí es donde se ha producido un cambio de la máquina a otra cosa. En la línea de ir descubriendo el guión, viendo a ver lo que está pasando, creo que has dicho que era interesante estar atento a lo que se siente, a la emoción y dejar que vaya fluyendo, ¿no? Sin quedarte ahí estancado, si no, algo tal. O sea, yo entiendo, o por lo menos a mí me cuesta, conectarme con la emoción. Estoy muchas veces muy mental, ¿no? Y a veces me tengo que a ver qué está pasando en mi cuerpo, qué estoy sintiendo, ¿no? Y a veces me pasa incluso que me identifico con esa emoción. Entonces ahí ya me veo que también estoy perdiendo, me estoy dejando llevar por la emoción y no me quedo ahí como un poco de observador de qué está pasando. A ver, la clave cuando decía esto de la emoción, a lo que me refiero es no negar la emoción. No quiere decir dejarte llevar directamente o arrastrarte por la emoción. Es decir, siento aversión hacia ti, me voy hacia ti y te arreo. No, es observar la emoción que ha surgido en mí. Observarla. Esto, cuanto más lo practicas, más puedes hacerlo en directo, por decirlo de algún modo. En general, al principio, lo hacemos en diferido.
Y llego a casa y voy a repasar las 5 situaciones del día que han despertado en mí, que es observar la emoción, no perderse en ella, ni identificarse. Es, acaba de surgir rabia en mí, aquí. Es más, incluso el gesto físico de anclarla, cogerla, vale. Si estás en el momento, puedes detectar de qué está hecha esa rabia, y luego ya la trabajaré. ¿Vale? Pero es observarla. En el pan ha aparecido. No negarla, no decir, no, esto no existe. No, eso existe, eso está ahí. Eso está ahí, me está dando una pista de algo que tengo que solucionar. Eso está ahí, en mí. Y me está demandando que le dé salida. Miradlo. Y a través de ello ver lo que está pasando, pero tampoco dejarte llevar. Claro, no es arrastrarte. No es arrastrarte. Porque entonces no estamos respondiendo, estamos reaccionando. Y perdemos todo nuevamente, nos hemos despertado y se nos olvidó que estábamos en un plato. A mí me sirve mucho cuando observo la emoción, y eso es lo que tú dices, la miro, la acepto, la observo, y después miro los juicios que han originado esa emoción. Y la mayoría de las veces te das cuenta que no tienen ningún sentido, porque la visión es totalmente parcial. No tienes elementos para hacer un juicio absoluto. Nunca lo Entonces la emoción se diluye, porque no tiene sentido. Ha sido originada por una percepción errónea. Por una percepción, fíjate, incluso desechando la palabra errónea, incompleta. Incompleta, sí. Cuando empezamos a apreciar que nuestras percepciones son incompletas, nos resulta mucho más fácil soltar determinadas cuestiones. ¿Vale? Y cuando entendemos el sentido que tiene la situación para nosotros, igual. Igual, exacto. Porque dejamos de preguntarnos por qué este me ha hecho esto o por qué me pasa esto a mí, sino es qué sentido tiene esto en mí. Y entonces empiezo a investigarme a mí. ¿Vale? Sobre la descodificación doméstica. Sí. ¿Hasta qué punto nos puede ayudar a resolver enfermedades? Por supuesto no van a ser grandes, pero una simple tendinitis, por ejemplo. Esas son de hecho las que mejor operan. ¿No serviría? Las cuestiones musculares, el resfriado, cositas de este tipo, ay, la garganta me pica, que no se me termina de ir. Ese tipo de cuestiones que son muy del día a día, puede funcionar. Y fundamentalmente a detectar situaciones o patrones repetitivos que se están dando en tu vida, que te puede ayudar mucho el mirarlo de otra forma. Pero situaciones así leves y demás, sí. En los talleres iremos diciendo, ya a partir de aquí es mucho mejor consultar con alguien porque se te puede ir de las manos o necesitas a alguien que te ayude. ¿Vale? Pues chicos, creía que iba a ser 1 hora, pero me he extendido un poco, no me importa regalarme una hora, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y